Buenos días, profesora, compañeros. Antes de comenzar nos gustaría agradecer la presencia de todos los participantes. Mi nombre es Esperanza Albornoz y junto a nuestra compañera Camila González, Erika González y Juan Hernández les presentaremos nuestro seminario investigativo titulado Proteinuria y microalbuminuria. Las proteínas son elementos esenciales en nuestro organismo. Casi toda la totalidad del cuerpo humano está conformada en base a estas. Gracias a las proteínas es que se pueden formar fibras musculares, tejidos, hormonas que regularizan el funcionamiento humano, anticuerpos y neurotransmisores por mencionar, además de las funciones esenciales que tienen en el organismo humano. Del mismo modo, si no hubiera proteínas en el cuerpo, se mandarían señales inmediatamente y comenzaría un daño progresivo de algunos órganos al no encontrarse proteínas o si éstas se producen de forma deficiente o de lo contrario en forma excesiva. El objetivo de este seminario es profundizar en el tema de la proteinuria debido a su importancia, mencionando los tipos y causas de esta y las pruebas de laboratorio utilizadas para su cuantificación. La proteinuria es la manifestación más común de la patología renal y también participa en la progresión de la enfermedad renal como un factor patológico independiente, ya que hace que se le considere como un marcador sensible para la disfunción renal progresiva, factor de riesgo para la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Además, se asocia a resultados adversos en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes. Bajo condiciones normales, la proteína de alto peso molecular del plasma no pasan a través de la membrana de filtración glomerular debido a efectos de tamaño y de carga. De las proteínas de peso molecular intermedio, como la albumina y la transferrina, se filtra solamente una pequeña fracción. Las proteínas de peso molecular menor, por ejemplo, la beta-microglobulina, la lisozima y la alfa-microglobulina, pueden pasar libremente y posteriormente ser reabsorbidas casi en su totalidad a nivel de los túbulos. El contenido proteico urinario en una persona saludable es por consiguiente bajo, consistiendo principalmente de albumina en un 40%, fragmentos de inmunoglobulina en un 15% y otras proteínas plasmáticas y proteínas tisulares del sistema urinario. La estructura de la barrera de filtración glomerular. Bajo condiciones fisiológicas, la barrera glomerular es una estructura funcional que presenta selectividad de tamaño y de carga. La barrera de filtración del glomérulo comprende de 3 capas: un endotelio fenestrado cubierto por un glucocálix, la membrana basal glomerular conteniendo laminina, nigodén, colágeno tipo 4 y glicosaminoglucanos, funcionando como un filtro por tamaño y por carga. Una capa de célula especializada, los podocitos, que presentan unas prolongaciones que se interdigitan entre sí y que constituyen el filtro fino y la principal barrera de filtración glomerular, pues presentan una estructura a modo de diafragma que constituye el componente que limita el tamaño de las moléculas que son filtradas. Tipos de proteinuria. Hay varios tipos de proteinuria según su origen: glomerular, tubular, de sobreflujo, inducida por el ejercicio, postprandial y la asociada a infecciones. Proteinuria glomerular es el tipo más común y cursa con una pérdida de albumina y de proteínas de PM intermedio. Este tipo de proteinuria es característica de la enfermedad renal crónica. Proteinuria tubular, que se caracteriza por la presencia de proteínas de bajo PM en la orina que son filtradas, pero por deficiencias tubulares no son reabsorbidas. Proteinurias por sobreflujo. Una producción proteica aumentada ocasiona que la cantidad de proteína filtrada exceda la capacidad de reabsorción tubular. Como ejemplo, puede citarse el mieloma múltiple con una producción muy aumentada de cadenas ligeras de inmunoglobinas. Proteinuria post-ejercicio es transitoria y benigna. El nivel máximo de proteinuria se alcanza aproximadamente 30 minutos después del ejercicio y se normaliza entre las 24 y 48 horas después. Proteinuria postprandial es una proteinuria fisiológicamente transitoria. Y finalmente está la proteinuria asociada a infecciones. Posiblemente esta sea una respuesta fisiológica para eliminar al patógeno. Una albuminuria típicamente refleja enfermedad glomerular,
mientras que una proteinuria sin albúmina y básicamente con solo proteínas de bajo PM se asocia a una patología túbulo-intersticial. Algunos pacientes tienen una proteinuria mixta, reflejando una disfunción glomerular y tubular. Medición. La determinación de la proteinuria, la primera orina de la mañana, es preferible en un horario puntual y se prefiere medir la albúmina excretada y en forma de relación albúmina-creatinina RAC en la primera orina de la mañana. Esta muestra es fácil de obtener, es barata, es rápida y se relaciona bien con la orina de 24 horas con respecto a los valores de albúmina y de proteína. De esta forma, la relación albúmina-creatinina no está sujeta a variación debido al estado de hidratación. Además, podría utilizarse la relación proteína total-creatinina en una orina puntual, pero se prefiere la RAC. Es recomendable obtener 3 veces la medición de RAC. Un diagnóstico positivo de albuminuria se obtendría con 2 muestras de 3 por encima del valor RAC urinario inferior a 30 miligramos, que es equivalente a una tasa de excreción urinaria de albúmina inferior a 30 miligramos en 24 horas. Estas muestras se deben realizar en un plazo no mayor a un mes entre sí. La microalbuminuria además sirve para la detección de nefropatía diabética, también para detectar la alteración en la función renal en condiciones prediabéticas, en la glucosa alterada en ayunas, glicemia en ayunas de 110-125 miligramos decilitro, y en la tolerancia alterada a la glucosa sería glicemia a las 2 horas de la ingesta de 75 gramos de dextrosa, 140 a 199 miligramos de decilitro, y en estas dos condiciones se correlaciona con la progresión hacia la diabetes mellitus. La revista KDOQL recomienda para el tamizaje de los adultos en riesgo de enfermedad renal crónica y para monitorear la progresión de la enfermedad renal crónica la prueba de RAC urinaria, aunque la RPC urinaria es aceptable si la RAC es mayor de 500 a 1000 miligramos. La microalbuminuria además sirve para la detección de nefropatía diabética, también para detectar la alteración en la función renal en condiciones prediabéticas, en la glucosa alterada en ayunas, glicemia en ayunas de 110-125 miligramos decilitro, y en la tolerancia alterada a la glucosa sería glicemia a las 2 horas de la ingesta de 75 gramos de dextrosa, 140 a 199 miligramos de decilitro, y en estas dos condiciones se correlaciona con la progresión hacia la diabetes mellitus. Resultados y discusión. Los resultados del análisis del cociente de microalbúmina creatinina en orina estarán disponibles al cabo de 1 a 3 días. Para los resultados anormales, se solicitarán pruebas complementarias para saber si existe una enfermedad y, de ser así, para ayudar a diagnosticarlas. Normalmente, el cuerpo filtra la creatinina de la orina a un ritmo constante. Por lo tanto, comparar el cociente entre la albúmina y la creatinina en la misma muestra de orina ayudará a determinar si el cuerpo está excretando albúmina en mayor medida de lo normal. Si ocurre esto, se podría deber a una enfermedad renal. En la mayoría de las personas sanas, los riñones impiden que la albúmina y otras proteínas entren en la orina. De todos modos, si los riñones estuvieran lesionados y empezaran a permitir la proteína pasar de la sangre a la orina, el primer tipo de proteína que aparece en la orina es la albúmina. Esto se debe a que las moléculas de albúmina son de menor tamaño. Como podemos apreciar en la tabla número 1, en una muestra de 24 horas podemos encontrar ciertos valores de referencia que determinarán la presencia de proteinuria en la orina. Dentro de los valores normales en una muestra de 24 horas encontramos menores que 30 miligramos partido en 24 horas. Por la mañana la presencia es menor o igual a 29 miligramos partido en gramos. Por la noche los valores son menores que 20 miligramos partido en minuto. En la presencia de albuminuria
es de 30 a 299 miligramos partido en gramo, al igual que por la mañana. En la noche es de 20 a 199 miligramos partido en minuto. La proteinuria es menor o igual a 300 miligramos partido en gramo por la mañana y menor o igual que 300 en 24 horas. Y por la noche es menor o igual a 200 miligramos partido en minuto. Las concentraciones de proteína de la orina van a depender del estado de hidratación del paciente y rara vez van a exceder los 150 miligramos al día, cifra por lo cual se considera que existe proteinuria. Como conclusión, podemos decir que la orina de los individuos sanos presenta niveles de proteínas muy bajos debido a la acción filtradora de la membrana glomerular. Y gracias a esto, la detención de la proteinuria es una manifestación común de enfermedad renal. La proteinuria es medida normalmente por intermedio de la proteína total o la albuminuria. Además, es considerada un marcador de daño renal, aunque la segunda prueba es más preferible, ya que es el marcador más temprano de daño renal. Se prefiere medir la relación albúmina-creatinina y se debe utilizar la primera orina de la mañana y llevado a cabo 1 o 2 repeticiones. Para finalizar, nos gustaría agradecer su atención y los invitamos a todos cordialmente a ser parte de la sesión de preguntas.